Terminé el video anterior con la siguiente frase del texto. El lenguaje nos instala en un movimiento espiritual, nos hace clásicos. Aquí el vocablo clásico está elevado a concepto. Trabajé el concepto de lo clásico en mi tesis de maestría en investigación psicoanalítica, que justamente se titulaba ¿Qué es lo trágico en el ser humano a la luz del psicoanálisis? Y allí planteo el concepto de lo clásico. O sea que digamos esta afirmación se puede enriquecer entendiendo que para mí lo clásico es justamente el lugar donde nos deja el lenguaje, porque hay un punto donde no progresamos, donde no cambiamos, que es el lugar de todo esto que he estado mentando. Prosigo con el texto. El lenguaje nos instala en un movimiento espiritual, nos hace clásicos. La palabra, el significante, debido a su estructura remisiva, revela la naturaleza de la que está hecha la esperanza, de movimiento, de propulsión, de producción de sentido. Se profiere un significante, no exclusivamente con la esperanza de que porte el significado, porque quien lo profiere lo da por sentado, ya que hablar expresa, no solo sintiendo el significado, sino también esperanzándose en que el otro lo tenga por idéntico o pueda entenderlo. Esta esperanza se revela como un intento de que haya al menos otro, un análogo que sostenga la palabra y desentrañe de la materialidad escuchada el presunto sentido que ella alegoriza. Se dignifica a la palabra y al otro con minúscula cuando se la supone como tal, es decir, cuando se le presume un significado digno que debe ser comprendido y atendido. Si no se le presumiese tal sentido, la palabra pasaría a ser mero ruido o no dignificaríamos al otro como un interlocutor digno. Todo vocablo anhela, exige alguna hermenéutica, un desentrañamiento de su sentido presunto y perdido al ser pronunciado. El proceso instantáneo y cogitativo de la hermeneusis dignifica al locutor como un emisor digno de un mensaje. Una de las posibles esperanzas consiste en que exista deseo en el otro, que por ahora podríamos llamar interlocutor y que bien podría denominarse destinatario de un amor, para asumir el trabajo, siempre inconcluso, de interpretar. Aquella esperanza se iguala con el deseo de que el interlocutor desee incumbirse en lo que se le ha dicho. En el caso de un lector que se topa con un libro que quizás ha sido escrito hace varios siglos, él levantará el libro, aunque no haya sido su destinatario original, porque se legitima como su destinatario, como uno de los posibles destinatarios del mundo. El lector ha hecho de ese libro un emisario y se ha legitimado a sí mismo como un destinatario que desea transformarse. Quien lee se busca, afirmaba Nietzsche. Se habla por la misma razón por la que se lee, para encontrarse, es decir, para no seguir siendo el mismo. No hay mayor dignidad para un libro que cuando un lector afirma, este libro me halló. El lector dignifica la obra, la hace palabra, la usa para que reverbere su propio universo de lector. Se tiene una primera esperanza en la posibilidad de la comunicación, que no deja de ser un acto de fe en que el otro desee mi deseo y en que ese otro desee tener el mismo significado que yo le otorgué a lo proferido. El hablante ostenta un deseo de ser entendido, espera que su interlocutor presuma que en sus dichos hay palabra. Otra esperanza, es decir, otra espera, es la de que el yo del sujeto está representado en sus palabras, o como suele decirse, que sus palabras lo representen. La palabra, para este caso puntual prefiero hablar de significante, carga, dijimos, con la verdad misma del sentido que presenta. Quien habla lo hace desde, Quien habla lo hace desde la sensación imaginaria de que hay sentido en lo que se dice, en que ese sentido es verdadero, nada más que porque el hablante lo tiene como convicción. He aquí el germen de toda sensación de propulsión de la vida, pues no hay momento más exultante que cuando la persona cree que habita una verdad, pero simultáneamente puede llegar a convertirse en el momento más peligroso,
pues en todo sujeto mora un tiranete, un militante o un doctrinario que considera que ha de redimir al mundo. No hay momento más peligroso. Esta última esperanza revela cierta manera tiránica de situarse en el amor, eros. La brecha que diferencia una vida esperanzada de las acciones de un absolutista es muy fina. El problema no es la esperanza en sí misma, sino la posición que se asume gracias a ella o ante ella. Por fin creo que llegué a la tesis fundamental del libro, entonces la repito, la enfatizo. El problema no es la esperanza en sí misma, sino la posición que se asume gracias a ella o ante ella. Cuando Sócrates aseveraba udis ekos kakos, es decir, nadie es malo voluntariamente, declaraba con su genuino optimismo las consecuencias estructurales del padecimiento del lenguaje. Nadie obra sintiendo que hace mal, que es un poco a lo que alude Sartre en el epígrafe que incluí del humanismo, del existencialismo es un humanismo. Los estoicos como Epícteto aquí como que el autocorrector me cambió de palabra, creo que la palabra original era pensaban. Los estoicos como Epícteto afirmaban que el otro, aun cuando te insulta, no puede obrar de otro modo, porque está estribado en su sensación de verdad y de bien. La labor del filósofo sería la de no legitimar el insulto que brota del semejante. En mis palabras, creo que Sócrates afirmaba que todo humano vive y actúa sentado en la poltrona de la verdad que lo convence y que en algún punto desearía ver concretada en la materialidad de la vida y en las acciones de los demás. Jean-Paul Sartre, a propósito, afirmaba que toda decisión de una persona se hace en nombre de la humanidad toda, es decir, de la definición de verdad y de humano que una persona padece en ese momento como convicción. En cada humano hay un proselitista o un acólito. No obraban los nazis pensando que salvaban al mundo. He ahí la razón por la cual podían ejecutar a millones de seres humanos y luego podían irse a dormir tranquilamente. Obedecían su bien. No queman libros los redentores. No expulsan o excluyen del mundo y de sus eventos a quienes han estimado indeseables según las lógicas de sus mensuras, censuras y juicios. Comillas. Así son estos guardafronteras rusos, describía Stirner, que se creen en el derecho de derribar a tiros a los fugitivos sospechosos desde el momento en que los asesinan en nombre de una autoridad superior, es decir, conforme con el derecho. Cierro comillas. Podemos seguir hablando del pasado, de las muertes de quienes algunos estimaban que no tenían alma o humanidad, o de aquellos en quienes moraba la maldad pura. ¿Cierto? Maldad pura. El problema vigente para cada tiempo es que siempre se leen los momentos históricos como si estuvieran superados. Nos olvidamos de que nosotros mismos podemos ser esos nazis, porque tenemos una moral que consideramos sagrada y nos avalamos en ella. Ahora, como antes y como luego, arriban nuevos discursos redentores llenos de amor, de hermandades y de salvación que nos permiten dormir tranquilos luego de nuestras atrocidades. Yo recomendaría, ¿y quién soy yo para recomendar?, que habría que abrir los ojos cada vez que atestiguemos a un ser humano que quiere salvar el mundo, o que cree haber hallado la verdad que esta vez sí haría funcionar a la humanidad, que la conduciría dizque a la felicidad. Hasta la bienintencionada república platónica escondía un absolutismo. Cuidémonos de los redentores. Hay miríadas, uno por cada ser humano. Quisiera incluir esa difícil tarea de dudar de nos mismos, cosa ardua, pues el lenguaje mismo se estructura como certeza. Instaurar la duda, y sobre todo la duda de sí, es un acto revolucionario y angustiante. Creo que aquí cabe un fragmento del texto de Cioran que se encuentra en Genealogía del Fanatismo. Dice: la historia no es más que un desfile de falsos absolutos, una sucesión de templos elevados a pretextos,
un envilecimiento del espíritu ante lo improbable. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella. Agotándose en forjar simulacros de dioses, los adopta después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. El que ama indebidamente a un dios obliga a los otros a amarlo, en espera de exterminarlos si rehúsan. No hay intolerancia, intransigencia ideológica o proselitismo que no revelen el fondo bestial del entusiasmo. Que pierda el hombre su facultad de indiferencia, se convierte entonces en asesino virtual. Que transforme su idea en Dios, las consecuencias son incalculables. Cierro comillas. El problema radica en que esa esperanza en la verdad que nos sostiene, necesaria para vivir y para proyectarnos como un ser en el mundo, para relacionarnos y amar, puede estragarnos y estragar a los demás, pues la demasiada esperanza en la verdad puede hacer de nosotros unos tiranos, o como es igual, pero expresado de otro modo eufemístico, unos salvadores, unos redentores de los semejantes. Sin embargo, pese a que cada palabra, cada sentido y cada discurso albergan una esperanza, ello no necesariamente conduce a una tiranía. La diferencia entre la tiranía y el diálogo radica en la posición íntima que cada quien asume ante su verdad y la posición crítica ante las ideologías que se reciben, que nos fundan y en las que hemos elegido creer. Se deja de ser un tirano o se evita la tiranía cuando diluimos la sensación de la verdad en la que nos atornilla el logos y la presumimos también en los demás, y no solo en nosotros mismos. La diferencia entre un tirano y un dialéctico consiste en la posición ética que cada quien asume ante su propia sensación verídica. En últimas, no hay mucho que hacer. Hay un punto en donde cada quien decide, asume y actúa. Si me preguntan, yo prefiero la dialéctica a la convicción absoluta. Privilegio seguir presumiendo algunas verdades en los otros. Prefiero el nosotros que busca y dialoga de continuo que al ego solitario, paranoico e imperial que ha encontrado axiomática definitivamente.